¿Cómo estamos, familia? Buenas noches. Un día más de enseñanza entre semana. Esta enseñanza pues va a ser de igual forma como la anterior. Vamos a hacer la continuidad de la anterior. Y lo único que te puedo decir es que Dios selle nuestra vida con el Espíritu Santo para tener más entendimiento. Que el Espíritu esté en ti para que tu mente, tu corazón, para que tu sabiduría comience a incrementarse mucho más. Para entender la palabra y entender cuál es la gracia y tan grande que es la gracia del Señor Jesucristo hacia nosotros. Vamos a orar, vamos a arrancar orando en esta noche de martes que yo grabo este video y a ustedes les llega el día miércoles. Ya en la mañana pueden tener este video, espero que lo veas y que sigas estas enseñanzas, porque no solo somos hijos de Dios de domingo, sino hijos de Dios de todos los días. Cierra tus ojos, Padre Celestial, mi Dios amado. Yo te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu misericordia, por tu gracia, porque tu gracia es abundante. Tu gracia sobreabunda antes que la abundancia del pecado. Así dice tu palabra, Señor. Yo solo te ruego, Padre Celestial, que tu misericordia cada día, desde que abrimos nuestros ojos, desde que podemos palpar, desde que podemos oler, desde que podemos mirar todo lo que tú has hecho, porque todo es tuyo, Señor. Hasta nuestra sala, todo lo que tenemos dentro, nuestra cocina, nuestra nevera, absolutamente todo, cuando tú te subes a tu carro si lo tienes, cuando tú sales, todo es de Él, nada es tuyo. Tus mismos hijos, mi hijo, es tuyo, Señor amado, es prestado. Lo disfruto, pero sé que es tuyo. Yo te doy las gracias, Señor amado, por la vida de cada una de las personas que prestan su oído, Señor amado, prestan su oído y tienen un poco de tiempo para saber más de ti, Señor amado. Yo te doy las gracias y te ruego que bendigas cada hogar de aquellas personas que pueden ver este video, Señor amado. Una enseñanza en la cual no la da el hombre, Señor amado. No podemos poner nuestra mirada en el hombre, sino en el Señor Jesucristo, en ti, Padre Celestial, en nadie más. Yo te doy las gracias en esta noche, Señor amado. Quiero quedarme bajo tu voluntad, bajo tu guía en todas mis palabras que salgan, Señor amado. Que sea tu espíritu el que guía mi voz, el que guía mi boca para que salgan palabras, Señor amado, las cuales tú quieres dar y enseñar a tus hijos. Nos quedamos en toda esta hora bajo tu presencia y decimos amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a continuar. Eh, Algo que te iba a decir, me sorprende cada vez la gracia de Dios, me sorprende mucho más. Me sorprende cada vez que nosotros abrimos la escritura y comenzamos a leer. Hay muchos pensamientos que podemos tener de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero algo que te puedo decir es que la gracia es para todos. La gracia es para el pecador. La gracia es para aquella persona que piensa que está demasiado sucia como para escuchar la palabra, como para acercarse a Dios. Todos somos sucios. Todos vivimos en una naturaleza carnal. No podemos ser unos más espirituales que otros. No, es simple. Lo único que hace una persona quizás es más leer la escritura y edificarse o alimentarse más y que Dios more en él. Pero otro quizás no la lea. Quizás otro vaya en una iglesia años. Sin embargo, no lea la palabra, pero tiene un corazón que ama a Dios. No podemos juzgar el hecho de quizás que tú leas más, de que tú sepas más Biblia, o el hecho de que tú estés más sucio, de que seas una persona dominada por una debilidad, que sea el alcohol, el cigarrillo, que sea el sexo, que sea la pornografía,
que sea las amistades. Dios aquí no está para coger y decirte, mira, vente para acá, porque si tú no dejas esas amistades, si tú no dejas eso, pues aquí la gracia no te va a dar. Tú eres un hijo del diablo. No, la gracia es diferente. Cuando tú de verdad decides, tomas la decisión de amar al Señor, de descubrir más en su palabra, la gracia te inunda, estés sucio como estés. Y ella te comienza a cambiar tu forma de ver la vida y las cosas. Las cosas que te convienen como las cosas que no. Pablo dice, todo me es lícito, pero hay cosas que no me convienen. Y esa es la palabra. Es porque tú vives ya con Dios. Entonces hay cosas que prefieres evitarlas. Una, porque te van a hacer daño a ti. Pero la otra es porque quieres agradar a Dios. Porque quieres tener una relación con Él limpia. Con esto no te quiero decir que si tú estás sucio, Él no te recibe. Él te recibe siempre. Así estés resucio por el pecado. Al contrario, para eso justamente te da su gracia, para que te acerques a Él. No pienses que has perdido tu salvación. Tu salvación ya fue dada en la cruz. Pero ahora, cuando tú te das cuenta que fuiste salvado por Jesucristo y su sangre que derramó en la cruz y los 3 días que pasaron para que Él resucite, cuando te das cuenta de eso, de verdad, tú comienzas a decir, yo quiero saber quién es Cristo. Y el primer paso que das cuando quieres enamorarte del Señor es aceptarlo dentro de ti. El momento que lo aceptas y lees su palabra, comienzas a ver cosas que tú dices, ya no soy igual, ya soy distinto, ya no quiero hacer las cosas que hacía antes, sino las cosas que me acercan más a Dios. Esa es la gracia. Esa es la salvación que nos tiene el Señor para todos aquellos que le seguimos y le seguiremos hasta cerrar nuestros ojos. Amén. Voy a leer, en la anterior semana nos quedamos, eh, voy a Apocalipsis 22, 18 al 19, que mencionábamos. Recuerden que la anterior semana en el estudio que teníamos, estábamos viendo parte de la escritura o de la Biblia que tienen los testigos de Jehová y parte de la escritura que nosotros leemos. En este caso nosotros leemos Reina Valera 1960, esta versión, la cual tiene una de las mejores traducciones al latín o al español, al castellano podríamos decirlo. Entonces, es la mejor traducción venida desde el hebreo, el arameo y el griego. Es la mejor traducción que hay. Ahora, hay diferentes traducciones. La NBI, hay Nueva Traducción Viviente, de promesas. Hay un montón de nuevas versiones que hay que hasta te dan más desmenuzada la palabra. Tengo una por acá. Mira, por ejemplo, esta es la palabra de Dios para todos. En esta versión te da con palabras un poquito más, vamos a ponerla más directas, más criollas, pongámoslo en nuestro dialecto, más criollas, o sea, más de frente para ser entendida. Quizás Reina Valera no te las da de esa forma, pero nosotros nos guiamos de Reina Valera 1960 porque es la mejor traducción que hay para la escritura. Entonces, como te decía, aquí está la escritura de los testigos de Jehová. Ellos utilizan una Biblia la cual tiene cambios en la escritura. Nosotros utilizamos una Biblia la cual no tiene cambios, sigue siendo la Biblia es estructurada y aprobada por el canon, en este caso judío, el cual fue el único que quedó ya con el libro de Apocalipsis.
No hay más libros aceptados por este canon, un canon el cual solo puede ser enviado desde el cielo. Solo puede ser que el Espíritu Santo hizo que se plasmen solo estos libros. No puedes aumentar más y no puedes comenzar a dudar y decir, ¿y por qué no hay más libros? ¿Y por qué no se quitó este mejor? Esa es la Biblia. Así están los escritos y es la mejor. ¿Cómo nosotros comprobamos que nuestra Biblia, esta versión es la mejor o es la que más se acerca a toda la traducción? Todos los libros que están establecidos, estos 66 libros, tienen que ver uno con el otro. Si nosotros abrimos del Génesis, abrimos Éxodo, abrimos Levítico, abrimos Hebreos, abrimos toda la parte del Nuevo Testamento, todos tienen que ver, se relacionan. Solo ahí ya entendemos una base sólida para ver que estos libros son los suficientes y la única revelación de Dios dada y plasmada en un libro. Hay libros que quisieron adjuntar, como son los libros deuterocanónicos, que son de la iglesia tradicional. 7 de estos libros quisieron añadirlos a la Biblia, aduciendo o mencionando que eran reales y que eran aprobados, y estos no fueron aprobados. Y también cómo comprobamos eso, que no tienen relación estos libros con los otros. Hay incongruencias, hay muchas interpretaciones que no son como las que nosotros hemos encontrado en estos. Bueno, ese es un preámbulo que te doy. Ahora, si cambió la escritura, si se añadió o se quitó, mira lo que dice Apocalipsis, que lo vimos la anterior semana y te voy a repetir, Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Profecía de este libro. Profecía, profético. Habla del futuro. Habla de escritos los cuales se van a dar. No solo para generaciones que vengan, sino para multitud de generaciones como la que tenemos ya hasta el día de hoy. Si alguno añadiere estas cosas, si alguno añadiere, aumenta, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, si quitas, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Aquí vamos a entender algo. Los testigos de Jehová, adventistas, muchas denominaciones que existen, mormones, ahora tenemos 7000 religiones que existen en el mundo. Unas siguen, por ejemplo, los musulmanes siguen a Mahoma. ¿Con quién? Con el Corán. Ellos leen el Corán, que es parte del Antiguo Testamento. Pero también ellos no creen en Jesucristo. Existe el mismo judío que no es mesiánico, es el judío ortodoxo, el judío el cual solo cree en el Antiguo Testamento, en lo que se escribió. El Nuevo Testamento para ellos no existe. Por eso tú cuando veas imágenes, prácticamente del muro de los lamentos, cuando tú veas a estas personas, tú no puedes acercarte y comenzar a hablar de Jesús. Simple, porque para ellos es blasfema. Es una blasfema total, es blasfemo el hecho de que tú hables de Cristo Jesús, porque para ellos Él no es y no fue el Mesías. Entonces, bueno, hay muchas religiones las cuales no ponen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Lo ponen a Él como un profeta, un ángel, lo ponen a Él como un hombre que marcó una rebelión en su época, lo ponen a Él también hasta como un sabio el cual cruzó al Medio Oriente,
aprendiendo y estuvo junto al Buda y aprendieron ellos juntos. Bueno, hay muchas versiones de lo cómo le ponen a Jesucristo y otros obviamente no creen en Jesucristo. Es simple. Pero mira, a lo que vamos aquí. Dios tiene misericordia con todos, con todos. Todas aquellas personas que igual están fuera de Jesucristo, la gracia llega hacia todos. La gracia del Señor Jesucristo se dio en la cruz. Y en la cruz esa gracia con con su sangre limpió, lavó, fue el propiciatorio para que para limpiar a toda la humanidad, a toda creación de Dios. Porque el ser humano es creado a su imagen y semejanza. Somos parte. Dios puso en nosotros algo que se llama conciencia. Somos tripartitos, como siempre lo he dicho, alma, cuerpo y espíritu, pero siempre Dios en medio de eso te puso una conciencia, la cual te hace ver que sí existe un Dios, la cual te hace sentir que existe un Dios, no necesariamente el Espíritu Santo. No digas, es que yo no tengo el Espíritu, no. En tu conciencia mismo sabes que hay algo más allá, que hay un creador y que hay vida después de la muerte, que hay una vida eterna. Te lo hacen las mismas culturas egipcias y todo el mundo. Ellos han hecho de esto algo que tienen dentro, algo que ellos tienen y que todos tenemos, que sabemos que hay algo más allá. Entonces, al describirte la gracia va a llegar para todos. La gracia es totalmente gratis. La gracia es un obsequio inmerecido. Que tú siendo pecador, lo que hizo Jesucristo es coger y ponerse en tu lugar. Tú estabas pecando, yo cojo tu pecado, Freddy. Freddy, tú eres un pecador, todo eso me lo llevo en la cruz. Pero hay muchas personas que interpretan mal esta parte. Muchas personas lo que hacen es interpretar como Cristo murió y ya soy salvo. Entonces yo hago las cosas conforme a lo que a mí me parece, mi criterio me dio Dios, mi mente me dio Dios, entonces yo soy libre de pensar, de actuar y de hacer conforme a lo que yo siento y pienso. Pero ahí entra Dios en el Antiguo Testamento, dejándonos lo que siempre les he dicho, la ley. La ley. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos. Mandamientos los cuales nadie cumple. Por eso el mismo Jesucristo, nuestro Señor, lo que hizo fue esto. Sé que no los van a cumplir. El único que los cumplió fue Jesucristo en vivo aquí en la tierra. Pero como sabía cómo somos nosotros, de pecaminosos, porque nosotros nos dan el libre albedrío, pero nos vamos siempre hacia lo malo. Nos vamos hacia el placer para nosotros. Nos vamos a hacer lo que nos complazca como Freddy en la carne, como cualquiera de los que estamos escuchando esta enseñanza, perdón. Y no dejamos y no cumplimos la ley en este caso. Pero Cristo viene y muere por nosotros. En ese momento se rompe todo y Él se hace ley. El momento que Cristo muere y resucita, te está diciendo, mira, yo vine por ti y ahora lo que quiero que hagas y que entiendas es que en tu corazón se debe de plasmar dos mandamientos que equivalen a los 10 que los dimos en el Antiguo Testamento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se cumple toda la ley.
No, es que yo amar, no, 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 no. ¿Tienes que amar al testigo de Jehová? Sí. ¿Tienes que amar al mormón? Sí. ¿Tienes que amar al homosexual? Sí. ¿Tienes que amar a la lesbiana? Sí. ¿Tienes que amar al asesino? Sí. Tienes que amar a todos. Pero de verdad, tener gracia. Hablamos de la gracia al principio. La misma gracia que fue otorgada a ti, tú tienes que otorgar esa gracia a los demás. Si realmente crees en Jesucristo, si realmente sientes que eres un hijo de Dios, la gracia se da. ¿Cómo das esa gracia? La gracia arranca desde tu misma actitud, desde tu sonrisa, desde el hecho de que cuando hablas con alguien, todos te agradan. Veas la raza que sea como sea, apeste o no apeste, esté sucio o esté limpio. Todos, todos. En este caso yo te voy a decir, ¿qué hicieras tú si tuvieras que ayudar a, no sé, un personaje que todo el mundo no lo quiere ni ver? A Maduro, por ejemplo, al presidente de Venezuela. ¿Tienes que tener gracia con él? Sí, sí, porque esperanza hay hasta que se cierren tus ojos. Hasta que la persona muera hay esperanza de que se arrepienta y entre al cielo. Y sea parte. Porque Cristo murió por él. Cristo murió por otro personaje, Diego Armando Maradona. No es querido por muchos, por lo que ha hecho. Pero Cristo murió por él. Y si Cristo mora en su corazón es simple, Él va a estar en el cielo. Esta es la parte que debemos entender. Asimismo, cuando tú te topes con un testigo de Jehová, si ellos están entenebrecidos, cegados por una enseñanza distinta, por una enseñanza diferente, tú tienes que tener amor. Quizás para explicarle si Dios te da la oportunidad. Quizás para decirle que Cristo lo ama. Y que esta vida es mucho mejor que la vida que es estar engañado. Muchas personas están engañados. No solo, no solo los testigos. Muchas personas siguen religiones distintas para llegar a Dios. Y dejan a un lado lo principal, lo fundamental, al Señor Jesucristo y sus enseñanzas y lo que Él dijo y lo que Él te dice para que tu corazón se plasme y diga sí, te voy a seguir. Entonces, ¿acaso los testigos de Jehová no han leído la escritura donde Jesús quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios? Él siempre, el Señor, siempre, siempre tenía la obediencia hacia el Padre, pero tenía siempre el mismo poder otorgado como Dios mismo. Por eso rompió el día de reposo. Por eso hizo un milagro el día de reposo. Por eso hacía milagros el día de reposo. Pero nos cegamos y queremos no entender esta parte. Juan 14, 9 al 11 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, siempre he dicho este versículo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, que yo soy en Él, en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este versículo
la anterior vez ya lo leímos. Y recuerden que fue cambiado drásticamente o sutilmente en la enseñanza que nosotros pudimos dar la anterior semana. Recuerden que fue cambiado en unión, que permanece en unión conmigo. Hablaban de que no eran uno solo. Juan 14:10 es el versículo que estábamos mencionando. Aquí está la traducción en el griego. Vamos a ver otro versículo. Aquí nos quedamos. Quería hacer un recuento de lo que vimos la anterior vez. Juan 14:28. Oyeron que les dije, me voy y vengo a ustedes. Aquí está hablando Jesucristo. En nuestro Señor está hablando. ¿Y qué nos dice? Oyeron que les dije. A los discípulos les dijo, pero esta profecía viene para ti, para mí. Me voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se regocijaran de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Aquí está hablando exclusivamente a los discípulos. El regocijo que ellos deberían de tener de que Cristo regresa a Dios. Porque ahí se cumple la base sólida del cristianismo, que es que Él era Dios y el Hijo regresó al Padre. Recordemos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para padecer y morir por nuestros pecados, y precisamente en el versículo Jesús dice que sigue su camino hacia el Padre, de nuevo, y el Padre es mayor que Él, precisamente porque aún era hombre. Él no podía decir en ese momento, regreso a ocupar mi sitial como Dios en el cielo. Él nos demuestra hasta lo último que era hombre. Hasta que llegue allá arriba y le diga, Señor, al Padre, no, Padre, lo cumplí. Y el Padre le diga, ahí está tu trono, porque tú eres Dios. Tú estuviste desde el principio. Eres tú, es el Espíritu y yo, somos los tres. Difícil entender, ¿no? Muchas personas cuando escuchan esta parte dicen, no, 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 solo hay un Dios. Y se ciegan a ver el ejemplo que Dios nos dio, a que vean, a que se vea cómo hubo un sacrificio de su propio hijo y entender. Yo siempre he hecho el ejemplo con, con ustedes mismos, lo hemos hecho de si daríamos la vida de mi hijo por la de otros. Es imposible. El Señor sí lo hizo. Dios lo hizo para entender hasta qué magnitud y punto nos ama. Eso es lo que debemos entender. Entonces, aquí en este versículo nos habla de que el Padre es mayor, porque Él era hombre todavía. ¿Qué nos dice Filipenses 2, 5, 11? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, este versículo es hermoso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Quiero que entiendas este versículo. Haya pues en vosotros este sentir. Está hablando, eh, exclusivamente les está hablando a los cristianos, les está diciendo que hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Siendo Dios, está diciendo, siendo Dios, no estimó, o sea, no le importó que era igual a Dios, como cosa que aferrarse. Siendo Dios, no le importó ser Dios
como algo a que se aferra. Yo soy Dios, o sea, ¿cómo siendo Dios voy a bajar a la tierra a hacerme siervo, esclavo? Si no, ahí está la palabra. Esto es lo que nos rompe la cabeza. Sino que se despojó a sí mismo. O sea, él cogió y dijo, me quito todo el poder, me despojo del poder, tomando forma de siervo. Se despoja del poder para hacerse esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, no solo Dios, siendo Dios Jesucristo, se despoja de su poder para bajar a la tierra, bajando a la tierra, se hace hombre, sino no solo hombre, se hace esclavo. Al hacerse esclavo, es obediente hasta morir, como un cordero, como lo describe Isaías, aquel cordero que no abría ni siquiera el hocico, no decía nada para llegar al matadero. Ese es el Señor. Y en esta parte nos dice, mira, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo Dios no va a exaltar el sacrificio de su Hijo en la tierra? Por eso dice asimismo, dice, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús significa Salvador. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nada en la tierra, en el cielo o debajo de las aguas. Así se da. Que se compare con el nombre de Jesús por lo que él hizo, sino que no llegamos a entender. Por eso esta enseñanza. Esta enseñanza se da porque no puede ser posible que haya gente tan extraviada y que quiera guiar a otros hacia ese extravío, dejando a un lado al único que hizo el sacrificio más grande de la historia de la humanidad. Es que no entendemos la magnitud de que Él venció al mal. Él venció a Satanás, al adversario, al acusador. Lo venció en la cruz. Muchos van a decir, pero si Dios es el Todopoderoso, muchos ateos dicen esto, es el Todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Porque tú no sabes lo que pasó antes. Porque tú no te llegas a imaginar la creación que fue para Dios. Dios cómo creó a Lucifer. ¿Qué poder le otorgó a Lucifer? ¿Qué gran poder le dio y no lo pudo quitar? Porque Dios es un Dios de justicia. Al ser un Dios de justicia no te quita sino más. Ah, tú me vas a decir, no, pero yo siendo hombre, entonces a mí si me quita mi hijo, me quita mi esposa. A ti no te debe de quitar nada. Porque en la creación al humano le da su estatus. Tú no eres comparable con un ángel, con un querubín, con un serafín. Satanás era un querubín, Lucifer era un querubín, el cual le dio un poder. Lucero de la mañana, el portador de luz significa Lucifer. Aquel que no solo portaba la luz hacia, hacia el reino del Señor, hacia Dios, que dirigía y que era el que mandaba
la alabanza o la adoración a Dios. ¿Tú cómo sabes el poder que le otorgó? Porque la Biblia dice que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué crees que tiene el poder en la tierra y no se le puede ser quitado? ¿Y sabes cómo fue quitado? La única forma justa y de justicia que se dio es a través de Jesucristo. ¿Tú cómo sabes cuándo Lucifer estuvo en la tierra? Ni siquiera tienes conocimiento quizás de cuándo él estuvo en la tierra y cómo Dios lo creó, con qué agrado lo creó. Eso lo menciona en un versículo, en Isaías habla. No me voy a meter en ese tema, pero habla lo magnífico que fue la creación de Lucifer. Entonces, Jesucristo hizo algo más extraordinario, vencer en la cruz. Pero tú dices, ah, no, pero si lo venció tenía que ya desaparecer. No, lo vence para que el ser humano entienda que se quiso hacer hacia el mal. A través de un hombre entró el pecado, dice, y a través de un hombre sale el pecado, que es Jesucristo. Así dice Romanos. Pero la parte que debemos entender, que Satanás siempre estuvo ahí, Lucifer siempre estuvo ahí, y nosotros, los seres humanos, son los que debemos entender que estando bajo el dominio del mal, tenía que llegar Jesucristo para darnos luz verde, para abrirnos los ojos y decir, esta es la única oportunidad que tengo de entender cómo regresar a Dios, de entender que hay el mal y el bien, de entender que Lucifer existe y no va a dejar de existir, porque Él está libre en este momento. Al decirte que fue vencido en la cruz quiere decir que nos dio la oportunidad de decir al mundo, porque si Cristo no venía nosotros no sabíamos cómo ir al cielo. Hubiéramos estado extraviados en una vida sin rumbo, con los 10 mandamientos. Y nosotros pensando, ah, bueno, ya, si cumplimos o no cumplimos, igual no sabemos si habrá vida eterna, no sabemos si hay vida después de la muerte. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo, que hay vida después de la muerte. El Señor Jesucristo nos vino y nos dijo, hay un infierno y hay un cielo. El Señor Jesucristo vino y nos dijo, hay moradas las cuales voy a prepararles para cuando yo vaya por ustedes y traerlos a esas moradas. Esa es la parte que no entendemos, que debemos seguir viviendo en un mundo en el cual hay un príncipe en la potestad del aire, el de las tinieblas, el que vino a destruir, y yo solo tengo el sacrificio más grande que hizo Jesucristo, que fue abrirme los ojos y decir, morí por ti para que te des cuenta que hay una vida eterna. Y mientras estés en la tierra, Jesucristo nos dice, quiero que estés conmigo, quiero que me sigas, quiero que aprendas quién soy yo, quiero que seas un discípulo más como aquellos que estuvieron conmigo en la tierra. Muchos van a decir, no, eso es para el Freddy, eso es para otros. Te voy a decir algo, no es fácil, no es fácil, pero la Biblia me enseña a que los valientes arrebatan el cielo.
Aquí vale ya poner esa parte de motivadores que existen ahora en las redes sociales, aquellos que dicen, no, yo tengo ganas de comerme el mundo. Yo me como el mundo, pero con fe en el que creo, que es en Cristo Jesús. Esto es para valientes, el ser discípulo del Señor. ¿Tú crees que Judas, aquel que traicionó al Señor, no era valiente? Fue valiente. Él era un erudito, él fue el tesorero, el que manejaba las finanzas, mientras ellos iban predicando de pueblo en pueblo, y yéndose, atentando su vida, porque ellos sabían a lo que se metían, pero fueron valientes, quisieron ser discípulos del Señor Jesucristo. Y algo que me llevo, mira ahorita, voy a ser como de abogado del diablo. Judas, aquel traidor, aquel que fue zarandeado y aquel que dejó que Satanás entre en él para que lo traicione al Hijo de Dios, quiso arrepentirse. Él corrió al templo, él botó las monedas y dijo, soy culpable de sangre inocente. ¿Sabes cuál fue el problema? Que él no vio la cruz. Él no corrió a la cruz. Él corrió a aquellos que se suponía estaban con Dios. Aquellos santos escribas y fariseos. Porque aunque tú no lo veas así, Cristo fue crucificado por aquellos que se suponía que estaban más cerca de Dios, los escribas, los fariseos, aquellos que estaban en la sinagoga, aquellos que frecuentaban ir, vamos a ponerlo en estas palabras, al templo, a adorar a Dios, aquellos que cumplían todas las normas y reglamentos y mandamientos. La gracia de ellos no existía. La misericordia no existía. Por eso a este hombre se equivoca al ir donde ellos, porque ellos lo único que dijeron fue, traicionaste, eres un traidor, vete de aquí, traicionaste a ese hombre. Hay que ponernos a pensar y analizar. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El sacrificio más grande que pudo haber en la historia. Te sigo leyendo, te estaba explicando esto. Entonces, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla se debe doblar, solo ante Él. Aquí te dice, solo ante Él, no te dice a nadie más. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Mira, aquí te está hablando de muertos, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de todos doblarán rodillas solo ante Él. Y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Toda lengua. La realidad es que no va a ser toda lengua, pero así debería ser. Es más, así va a ser, porque aquí dice, y toda lengua confiese. Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo venga con su iglesia en la segunda venida del Señor a gobernar 1000 años, en eso vamos a ver como todo el mundo confesará su nombre. El regocijo en los cielos y en la tierra. Impresionante, Jesús siendo igual a Dios, se hizo hombre para morir por tus pecados en la cruz. Este versículo es tan claro que se trae abajo toda la postura de los testigos de Jehová.
toda la postura se cae abajo con este versículo. Anótalo, Filipenses 2, del 5 al 11. Esto dice claramente que Jesucristo es Dios y que hizo Él por nosotros. Seguramente este pasaje tuvo que ser modificado en las Biblias de los testigos. Vamos a verlo. Vamos a mantener una actitud mental que también hubo en Jesús, quien aunque existía en la forma, mira lo cual está escrito en esta Biblia de los testigos. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús. ¿Escuchaste esa parte? ¿Te acuerdas del anterior de nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora ellos ponen, mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, que aunque existía en la forma de Dios, escúchame, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación. No dio consideración a una usurpación. Eso está en la Biblia de los testigos de Jehová. Mira lo que dice en nuestra Biblia, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ellos ponen, no dio consideración a una usurpación. Date cuenta lo que dice. No dio consideración a la usurpación. O sea, aquí están hablando de que Dios es Dios y no puede haber un usurpador. Esta modificación es muy evidente. No es sutil aquí, como la anterior o como las anteriores. Da a entender que Jesús nunca quiso usurpar el lugar de Dios. Le toman como usurpador a Dios. Cuando en la traducción que leímos antes más bien dice que siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que se despojó de su poder a sí mismo para humillarse siendo semejante a hombres. Es increíble cómo cambia la versión, la traducción total de la Biblia. La modifican en una forma en que tú no sabes qué pensar. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Yo creo que aquí Pablo se está equivocando. Pero él mismo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Este pasaje está alterado en las Biblias de los testigos de Jehová. Vamos a ver este pasaje que leí de Romanos 9:5, el cual te voy a repetir para que entiendas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia de los testigos de Jehová. ¿A quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes provino el Cristo según la carne? Dios que está sobre todos, bendito. Amén. Escucha lo que dice. ¿Y de quiénes provino el Cristo según la carne? Dios que está sobre todos, dice. No dice que Cristo es Dios. Porque aquí te ponen Cristo según la carne, Dios, coma, que está sobre todos, bendito para siempre. Modifican de nuevo el texto original con sutiles modificaciones para eliminar el texto que dice, Cristo
el cual es Dios. Vamos al original, Romanos 9:5 en el original. Yo creo que el tiempo se me vino encima. Entonces ya estamos avanzando, ¿sí? Me voy a quedar aquí, lo voy a enmarcar. Me quedé en el versículo Juan 10:30, que también está alterado. Hay varios versículos que nos dicen que está alterada la palabra. Como te dije, es un estudio el cual nos vamos a demorar, unas más o menos cuatro enseñanzas. No quiero cansarte. Espero que hoy hayas aprendido. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que ver qué dijo la iglesia tradicional. Ya lo estudiamos, lo hicimos en 7 o 8 estudios de enseñanza. Ahorita estamos ya en el segundo de los testigos de Jehová. Y solo quiero que la palabra esté plasmada en ti, no solo el día domingo, sino entre semana y todos los días. ¿Sí? Porque esos somos los hijos de Dios. Seguimos al Señor todos los días y tratamos de siempre estar guiados por Él, pase lo que pase. Yo te voy a invitar a orar en este momento. Cierra tus ojos, Padre Celestial, mi Dios amado. Yo te doy las gracias por esta enseñanza, una enseñanza la cual no solo nos confronta, Señor amado, sino nos enseña quién eres tú. Nos enseña, Padre Celestial, que tú moriste y de una forma cruel, de una forma la cual fue desgarradora, Señor amado. Y no te importó ser Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por vencer a Satanás en esa cruz. Yo te doy las gracias, Señor amado, por tu Espíritu, el cual nos has dejado para que nos consuele, nos redarguye de justicia, de verdad, Señor amado. Yo te doy las gracias porque somos sellados por tu Espíritu para ser tus hijos, Señor amado. Yo te doy las gracias, Señor, por esta enseñanza, porque viene de ti, Padre Celestial. El día domingo, Señor amado, que sea un día en el cual todos nos acerquemos a ti con todo el ánimo, con todas las ganas, Señor amado, de aprender más de ti. El resto que queda de esta semana, desde el día de mañana, del miércoles, jueves, viernes, sábado, Señor amado, que tú estés presente en nuestros pensamientos, en nuestros actos, Señor amado, en lo que nosotros no debamos hacer, Señor amado, en lo que sí debamos hacer. En todo estés tú. Yo te doy las gracias, Señor amado, por esta semana, la cual te pido que nos guarde, Señor amado, de toda enfermedad. En este caso, de esta pandemia que nos está acosando, Señor amado, que hay mucho más contagios, estamos asustados en muchas ocasiones, Señor amado, pero confiamos en ti, tenemos fe en ti, Señor amado, y solo tú nos puedes guardar nuestra vida física y también nuestra vida interior, Señor amado. En el nombre de Jesús nos quedamos bajo tu presencia y todos decimos amén y amén. Eso sería toda la enseñanza en este caso. Nos quedamos bajo la presencia del Señor. Lo único que te puedo decir es que el día domingo nos vamos a ver en una enseñanza más. Espero verte ahí, todos animados, todos unánimes para orar. Y nos veremos. Cualquier cosa, cualquier pregunta, sabes, mándalo al chat y te contestamos. Un abrazo y cuídate.